¿Alguna vez te has sentido atrapado en una oscuridad que parece no tener fin? Como si las sombras se hicieran cada vez más densas y la esperanza estuviera a kilómetros de distancia. Mira, hoy quiero ser muy honesto contigo. He estado ahí. He pasado por la desesperación, la incertidumbre y el cansancio. Y la verdad es que muchos de nosotros, en algún momento de la vida, nos hemos enfrentado a este tipo de oscuridad. Pero, hermanos y hermanas, soy un siervo de Dios, llamado a hablar sobre el poder transformador de la palabra. No lo digo por mí mismo, sino por la autoridad que proviene de las Escrituras. Cada palabra que comparto hoy aquí se basa en una experiencia que espero que ilumine no solo a mí, sino también a vosotros que me escucháis. Sí, es cierto. Un versículo, simple a primera vista, lo cambió todo para mí. Trajo luz a lugares que no sabía que eran tan oscuros. Este versículo está en Mateo 11:28 y es invitado por Cristo mismo. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y cargados, y os daré descanso. ¿Sientes el peso de estas palabras? En este llamado, Jesús ofrece algo esencial, alivio. Y, ojo, esta invitación no es solo para un grupo selecto. Él dice, todos. Eso te incluye a ti. Quizá te sientes perdido. El peso de las preocupaciones, la ansiedad e incluso el pecado puede estar encadenándote. Quizá te hayas preguntado si aún hay esperanza, si todavía merece la pena luchar por ella, si aún hay un propósito para continuar. Así que quiero que recuerdes algo importante. Por muy oscura que parezca tu situación, la luz de Cristo puede penetrar incluso en la oscuridad más profunda. Nos ofrece alivio porque sabe que no podemos cargar con esta carga solos. ¿Te sientes cansado, abrumado, complicado por dudas e incertidumbres? Este verso lo cambia todo. Este llamado de Jesús no es una mera invitación, es una promesa de transformación. Permite que la verdad de estas palabras eche raíces en tu corazón. Hay momentos en los que necesitamos despojarnos de la armadura que llevamos, la autonomía que hemos inventado, y simplemente rendirnos a sus pies. Está diciendo, ven a mí, ya he llevado cada uno de vuestros dolores en la cruz, ya he pagado el precio. Con esto, Él nos ofrece un alivio que va más allá de lo que podríamos imaginar. Si sigues así, aislado en tu dolor y dificultad, este es el camino hacia la destrucción. Es la voz del enemigo intentando convencerte de dudar del amor de Dios. Pero hoy, Dios te está llamando. ¿Qué vas a hacer con esta invitación? ¿Qué decidiste hoy? Invita al Señor a adentrarse en esa oscuridad y que Él sea la luz que ilumine todo tu ser. Es fiel y justo para llegar a ti donde estés. Y hay más. La historia de muchos hombres y mujeres de fe que han enfrentado la oscuridad puede inspirarte. Piensa en Moisés, que tuvo que enfrentarse a su propia inseguridad ante la misión que Dios le dio. Piensa en David, que compuso salmos en medio de sus tribulaciones, siempre volviendo al Señor. Ellos también se sentían perdidos, pero encontraron alivio y dirección al volverse hacia Dios. Al igual que ellos, tú también puedes encontrar esta luz. Este verso lo cambia todo. Te invito a abrir tu corazón y dejar entrar la palabra de Dios. Invítale en este momento y observa cómo ocurre el cambio. La luz que Él ofrece puede transformar no solo tu vida, sino también el entorno que te rodea. Deja que el alivio de Cristo entre en tu vida y te traiga la paz que buscas. Es hora de levantarse y responder a esa llamada. Mientras continuamos nuestra reflexión, preguntémonos, ¿qué hay realmente detrás de nuestras luchas? Deshacerse de la carga emocional que llevas no ocurre de la noche a la mañana, y sé que puede ser agotador. Pero debes entender que la raíz de tu sufrimiento suele ser más profunda que la superficie de los problemas que estamos experimentando. Al mirar las Escrituras, encontramos varias respuestas que pueden ayudarnos a arrojar luz sobre este tema. A menudo, sentirse abrumado por las situaciones de la vida resulta de la falta de confianza en Dios. Es fácil dejarse llevar por nuestras propias inseguridades, convirtiendo nuestra fe en dudas y nuestros miedos en barreras. ¿Tú lo sientes así? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Yo también pasé por esto. Y es en estos tiempos de desesperación cuando debemos recordar la promesa que el Señor nos dejó en Jeremías 29:11. Porque conozco los pensamientos que tengo sobre vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte el final que esperas. Esta referencia es un recordatorio de que Dios tiene un plan, incluso cuando no podemos verlo.
Cuando nos dejamos consumir por el miedo, por el pesimismo, podemos acabar ignorando las verdades reveladas en la palabra de Dios. Como está escrito en el Salmo 139, 7-10, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu rostro? Si asciendes al cielo, ahí estás. Si hago mi cama en la tierra de los muertos, allí también estás tú. Dios está siempre presente, incluso cuando parece que estamos solos. Él está a nuestro lado, esperando a que le busquemos. Ahora, puede que te preguntes si realmente puedes confiar en esta afirmación. La respuesta es sí, puedes. La fidelidad de Dios es inquebrantable, pero aquí está el problema. Mientras luchamos contra la falta de fe y las inseguridades, también nos enfrentamos a la batalla del pecado. El pecado que llevamos a menudo se convierte en una raíz que nos impide avanzar en nuestra vida espiritual. Y el Salmo 19, 12, 13 nos dice: ¿Quién puede entender sus propios errores? Absuelven de quienes están ocultos de mí. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. A menudo, ocultamos nuestros miedos y errores dentro de nosotros mismos, y esto solo añade más carga a la carga que llevamos. Sin embargo, no podemos simplemente ignorarlo. La Biblia es clara. Debemos sacar a la luz nuestras debilidades. El orgullo y la rebeldía pueden mantenernos cautivos, haciendo que el manto de autosuficiencia parezca más atractivo de lo que realmente es. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Qué podemos aprender de esto? Ese verdadero cambio comienza cuando estamos dispuestos a humillarnos ante el Señor, cuando reconocemos que no somos capaces de resolverlo todo por nuestra cuenta. La lucha no es solo emocional, es espiritual. Y la batalla que enfrentas puede ser intensa porque los enemigos que están contra ti no son visibles. Efesios 6:12 nos recuerda: porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra el poder, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Actuar como si pudiéramos resolverlo todo por nuestra cuenta es una invitación al fracaso. Al enemigo le encanta ver cómo crecen nuestros miedos, cómo se acumulan nuestras dudas, y cuando nos aislamos, él gana terreno. Por lo tanto, es fundamental que recuerdes: no estés solo en este camino. Dios no espera que afrontes todo esto solo. Quiere que saques tu fuerza de la fuerza que viene de Él. Su luz puede iluminar la oscuridad en la que te encuentras. Cuando le llevas tus dudas y tus cargas, te estás poniendo en la posición adecuada para recibir alivio. Así es como comienza la liberación. Ahora, veamos ejemplos prácticos que encontramos en las Escrituras. Piensa en Moisés, que dudaba de su capacidad ante la tarea que Dios le confió. Presentó argumentos, protestas e incluso intentó huir. Pero al final, se entregó al llamado de Dios y se convirtió en un instrumento de liberación. Del mismo modo, David, que experimentó traiciones y crisis profundas, pudo haber sentido el dolor de la pérdida y el abandono. Sin embargo, en medio de estas adversidades, siempre volvía al Señor en oración. Sus salmos son un testimonio de su dependencia de Dios, incluso cuando sus circunstancias eran adversas. Tanto Moisés como David encontraron alivio al recurrir a las promesas de Dios, y aquí es donde la solicitud se vuelve personal. Tú también puedes experimentar esta transformación. No es un concepto lejano, es una promesa que Dios nos hace a todos. Invítale en esta hora. No dejes que tu dolor te impida buscar ayuda. Deja que su luz entre en tu vida. No olvides: Jesús no vino por los sanos, sino por los enfermos y necesitados. Está a tu invitación, listo para hacer una obra en tu vida. El cambio puede ser difícil, pero la recompensa merece la pena. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a transformarnos renovando nuestra mente. Esta transformación no ocurrirá si sigues cargando con cargas despiadadas. Se necesita un deseo sincero de cambio, una disposición a abrirse a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Permite que tu mente y tu corazón sean renovados por el Señor. La liberación y la transformación pueden comenzar ahora mismo. No dejes pasar la oportunidad de rendirte ante Él. Es fiel a restaurar a los desesperados, a guiar a quienes buscan su luz. ¿Estás listo para permitir que Jesús entre y lleve tus cargas? Al rendirse en confianza, el cambio puede ser visible y la paz será palpable. Así que te animo a abrir tu corazón y clamar a Él, porque Dios tiene un futuro glorioso para ti. Al dar este paso, responderás a tu llamada. Así que, vayamos juntos en este viaje en busca de la luz que solo Él puede traer. Mientras continuamos en este camino de transformación,
debemos recordar que el verdadero cambio requiere un compromiso intencionado. Al reflexionar sobre la vida y la obra de Jesús, nos damos cuenta de que nunca prometió que el camino sería fácil. De hecho, las Escrituras nos enseñan que seguir a Cristo a menudo nos llevará a enfrentarnos a pruebas, desafíos e incluso persecución. Él mismo dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis tribulaciones, pero alegrad-vos, yo he vencido al mundo». Este pasaje es un recordatorio poderoso de que, aunque enfrentemos la adversidad, tenemos un Salvador que ya ha superado. Pero, ¿cómo se manifiesta este espíritu de victoria en nuestra vida cotidiana? Es necesario entender que la transformación no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Esto implica una renovación diaria de la mente y el corazón, como nos enseña de nuevo Romanos 12:2, y esta renovación ocurre cuando permitimos que Dios opere libremente en nosotros. Esto implica abrirse a la palabra, sumergirse en la oración y formar parte de una comunidad que construye y apoya la fe. Imagina por un momento cómo sería tu vida si vivieras cada día consciente de la presencia de Dios contigo. Si te despertabas por la mañana, no como alguien cargado de inseguridades y miedos, sino como un querido hijo del Rey, lleno de potencial divino. Eres querido, eres elegido. Con estas verdades en mente, tu perspectiva cambia por completo. No permitir que dudas y miedos dicten tus acciones, sino transformar esas mismas dudas en oportunidades para la fe. Cuando observamos a personajes bíblicos que vivieron esta realidad, encontramos muchos ejemplos de fe que triunfó sobre la duda. Un ejemplo de ello es Abraham. Dios le llamó a dejar su tierra natal e ir a un lugar que no conocía. En Génesis 2, Dios dice, «Fuera de vuestro país, de vuestro pueblo, y id a la tierra que yo os mostraré». La fe de Abraham fue una respuesta al llamado de Dios, aunque no estaba seguro de hacia dónde iba. Y en Hebreos 11:8 encontramos que, por fe, Abraham, cuando fue llamado, obedeció, yendo a un lugar que iba a recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Te das cuenta de la profundidad de este acto de fe? A veces tendremos que dar pasos sin ver todo el camino que tenemos por delante, simplemente confiando en que Dios está al mando. Esta es la esencia de la fe, confiar en Dios, incluso cuando no podemos ver. Y Dios nunca decepciona a quienes confían en Él. La verdad es que, con cada paso que das hacia la libertad que Él ofrece, también te alejas de las cadenas que antes te unían. Dios quiere que te levantes. Él desea que experimentes una vida radicalmente diferente, donde tu identidad esté firmemente arraigada en Él. Pero aquí está el punto crucial. Esta transformación no ocurre simplemente cuando todo está bien. A menudo, en medio del caos, el dolor y la lucha, encontramos la fuerza para crecer. Por lo tanto, es vital entender que la adversidad no es el final. Es una oportunidad para que crezcamos. Cuando observamos la vida de José, vemos que recorrió un camino lleno de traiciones, injusticias y encarcelamientos. Sin embargo, a pesar de todos estos desafíos, permaneció fiel a Dios. Su historia es un testimonio de que incluso las circunstancias más difíciles pueden conducirnos a un propósito divino mayor. En Génesis 50:20, José les dice a sus hermanos, «Quisisteis hacer el mal contra mí, pero Dios lo quiso para bien». Eso es un punto de inflexión poderoso. José entendía que Dios tenía el control, incluso en las situaciones más difíciles. Este es el tipo de fe que nos lleva a la liberación. Debemos ver nuestras luchas no como una señal de abandono de Dios, sino como una oportunidad para permitir que Él opere en nosotros más profundamente. ¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? Un paso clave es cultivar una vida de oración. La oración es donde todo comienza. Mientras oramos, conectamos íntimamente con Dios, y esa conexión es la fuente de nuestro crecimiento espiritual. En vez de solo llevar listas de peticiones, empieza a adorar, alabar y dar las gracias. Como está escrito en Filipenses 4:6-7, no os preocupéis por nada, sino en todo, por oración y súplica, con acción de gracias, que vuestras peticiones sean conocidas por Dios, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes por Cristo Jesús. Esa paz es lo que necesitamos profundamente en tiempos de incertidumbre. Verás, al presentar nuestras preguntas a Dios, le permitimos llenar nuestros corazones con su paz y sabiduría. Estamos creando un espacio para que Él renueve nuestras mentes y corazones,
Y a medida que hacemos esto una y otra vez, empezamos a ver cómo ocurre una transformación en nuestra vida. Pero esto requiere nuestra participación activa. Otra cosa extremadamente importante es estar en comunión con otros creyentes. La vida comunitaria es esencial para nuestro crecimiento. Cuando compartes tus dificultades con personas afines, te fortaleces, te edifica y te anima a seguir adelante. Hebreos 10, 24, 25 nos dirige: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no renunciando a reunirnos juntos, como es costumbre de algunos, sino admonestándonos unos a otros. Solo con tu familia en Cristo encontrarás apoyo en tiempos difíciles y situaciones en las que parezcas que te faltan fuerzas. Sabes, quizá esta sea la clave que necesitas para el cambio que tanto deseas. La fuerza de un cuerpo unido que se apoya mutuamente puede hacer maravillas en un corazón dispuesto a rendirse. Así que, al mirar hacia el final de nuestra reflexión, os invito a dar un paso decisivo. Hoy es el día en que puedes decir: no soy esclavo de mis circunstancias, soy un hijo de Dios y el poder de Cristo vive en mí. ¿Estás listo para emprender esta transformación? La respuesta a su búsqueda es sencilla: abandonar cargas, clamar al Señor y buscar apoyo en la comunidad. No dejes que las dificultades definan quién eres, sino que la luz de Cristo ilumine tu camino y te guíe en cada paso. Vamos juntos en este viaje en busca de una vida transformada por la gracia de Dios. Es hora de levantarse y mostrar al mundo la luz que brilla en su interior. La transformación empieza ahora. Al reflexionar sobre la importancia de la comunión y el apoyo mutuo, es vital recordar que la transformación que buscamos no ocurre solo en entornos cómodos. De hecho, es en tiempos de dificultad y conflicto cuando Dios a menudo nos moldea y perfecciona. Es en la adversidad donde se revela nuestro verdadero carácter. A menudo queremos evitar el sufrimiento, pero la palabra nos enseña que es a través de la prueba que somos perfeccionados. Santiago 1, 2, 4 nos exhorta: hermanos míos, contad toda alegría cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce resistencia. Y la resistencia debe ser un trabajo completo, para que pueda ser hecho perfecto y completo, en nada deficiente. Cuando nos enfrentamos a desafíos, nuestro instinto puede ser retirarnos y alejarnos, pero lo que necesitamos hacer es justo lo contrario. Necesitamos correr hacia la presencia de Dios y rodearnos de hermanos y hermanas que nos ayuden a soportar la peor parte de estas luchas. La resistencia que surge de las dificultades puede prepararnos para las bendiciones que Dios tiene en nuestro futuro. Pero, ¿cómo podemos abordar tales luchas de una manera que glorifique a Dios y nos impulse hacia adelante? Un aspecto crucial es nuestra actitud. ¿Cómo respondemos a las dificultades y desafíos? Reflexionando sobre las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4, 12 y 13, encontramos una clave vital. Sé cómo necesitar y sé tener abundancia. En todos los sentidos y en todas las cosas. Puedo tener abundancia y tener hambre, tener abundancia y necesitar. Puedo hacer todas las cosas por Cristo que me fortalece. Paul no ignoraba el dolor ni las dificultades, al contrario, reconocía que tanto en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez, era Dios quien lo sostenía. Su fortaleza no venía de sus circunstancias, sino de su fe en Cristo. Esto nos lleva a otra pregunta inquietante. ¿Cómo podemos encontrar alegría y paz en medio de las pruebas? La respuesta está en nuestra conexión con Dios. Cuando elegimos confiar en Él, incluso cuando las cosas parecen sombrías, permitimos que nuestra atención se desplace de las circunstancias hacia el Señor, que es fiel y digno de confianza. Es en tiempos de crisis cuando podemos experimentar su presencia más profundamente y aprender a depender totalmente de su gracia. Dios no nos deja solos en nuestras luchas. Él siempre está presente, y su palabra es un recurso poderoso que nos ofrece consuelo y dirección. En el Salmo 119, 105 leemos: tu palabra es lámpara para mis pies y luz para mi camino. Debemos tomar en serio la importancia de confiar en las promesas de Dios y aplicarlas a nuestras vidas. Sabemos que la palabra está viva y es eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, ofreciendo esperanza y sanación. En este camino de transformación, también es importante hablar de la necesidad de una disposición al arrepentimiento. La Biblia nos dice en Hechos 3:19: arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados,
y los tiempos de refrescamiento vengan de la presencia del Señor. El arrepentimiento es una parte clave de nuestra transformación. Reconocer que necesitamos cambiar, que somos pecadores y que dependemos de la misericordia de Dios es un paso esencial. Cuando realmente nos arrepentimos, no solo nos alejamos de nuestros caminos equivocados, sino que nos dirigimos hacia Dios. Es un movimiento de cambio de enfoque, dejamos una vida de rebeldía y desobediencia y avanzamos hacia una relación restaurada con el Padre. ¿Y qué ocurre cuando buscamos esto? La promesa es clara: tiempos de refresco. Mira lo que prometen. Cuando dejamos ir el peso del pecado y la culpa, encontramos una nueva ligereza en la presencia de Dios. Encuentra un momento para entregarte a Él y verás cómo ocurre la transformación. En este proceso, las pequeñas victorias son esenciales. A veces podemos sentirnos desanimados si no vemos un cambio drástico rápidamente, pero el crecimiento espiritual suele ser un proceso gradual, similar al crecimiento de una planta. Tenemos que aprender a valorar y celebrar los pequeños logros que se logran en el camino, cada momento en que elegimos confiar en Dios, cada oración respondida, cada versículo memorizado y reflejado en nuestro corazón. Todo eso cuenta. Y entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que vamos por buen camino? Necesitamos metas espirituales, un compromiso de querer vivir según la voluntad de Dios. En Proverbios 16:3 leemos: Encomenda vuestras obras al Señor, y se establecerán vuestros pensamientos. Esto no es solo un consejo, sino una promesa. Cuando confiamos a Dios lo que hacemos, cuando le damos nuestras vidas, nuestros planes y nuestras incertidumbres, Él empieza a guiar nuestros pasos. ¿Estás dispuesto a renunciar a tus incertidumbres? ¿Estás listo para ceder el control y confiar tus preocupaciones a Dios? Es un acto de rendición, de entrega genuina que transforma. Esta transformación no ocurrirá de la noche a la mañana. Es un acto diario de fe y confianza. No es un proceso que deba hacerse en soledad, sino junto a hermanos y hermanas que caminan contigo en este camino. ¿Y cómo podemos sellar esta nueva determinación? Una forma poderosa de seguir nuestro camino es la práctica de escribir en un diario espiritual. Documentar tus oraciones, reflexiones y los conocimientos que recibes al estudiar la palabra de Dios puede ser una forma eficaz de mirar atrás y ver su mano en cada etapa de tu crecimiento. Esto se convierte en un testimonio vivo de las obras de Dios en tu vida. Y ahora, al terminar nuestra reflexión, me pregunto: ¿en qué área de tu vida te llama Dios a la transformación? ¿Qué necesitas dejar ir y qué necesitas aferrarte con más firmeza? En este momento, busca a Dios en la oración y abre tu corazón. Es fiel y justo para escuchar y responder. La transformación es un acto y compromiso continuo que asumimos día tras día. Por eso, os invito a dar un paso de fe, un paso poderoso hacia la transformación. El futuro que Dios tiene para ti está lleno de alegría, desafíos, experiencias y crecimiento. Es un camino en el que encontrarás verdadera paz y alegría en Cristo. Emprendamos juntos este camino, buscando al Dios que transforma y renueva, y permitiendo que su luz brille a través de nosotros. Es hora de dar pasos firmes hacia la transformación que Él ya ha comenzado en ti. Al profundizar en este tema de la transformación, es esencial que entendamos que este cambio no ocurre solo dentro de nosotros mismos. Se manifiesta en nuestras acciones y en cómo nos relacionamos con los demás. No solo estamos llamados a recibir la gracia de Dios, sino también a reflejar esa gracia en nuestras interacciones diarias. La transformación que Dios provoca en nuestras vidas debería ser un testimonio vivo de su amor y su redención. En Mateo 5:16, Jesús nos enseña: que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo podemos arrojar esta luz? ¿Cómo podemos convertirnos en instrumentos de transformación en la vida de los demás? La respuesta comienza con el amor incondicional de Cristo. El amor es el mandamiento más importante que recibimos. En Juan 3:34-35, Jesús nos dejó un nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Así como yo os he amado, que vosotros también os améis los unos a los otros. Con esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos por los otros. Este amor no es una simple emoción, sino una decisión consciente de anteponer las necesidades del otro a las nuestras. Es un amor que se extiende a todos, incluidos aquellos que puedan hacernos daño o decepcionarnos.
Cuando permitimos que el amor de Cristo fluya a través de nosotros, podemos impactar el mundo que nos rodea. Observa cómo esto se traduce en pequeñas acciones diarias, un acto de bondad, una palabra de ánimo o una escucha. Recuerda a la mujer samaritana en Juan 4. No solo Jesús tuvo un encuentro extraordinario con ella, sino que también la animó a compartir su testimonio con su ciudad. A través de esta simple interacción, muchas vidas se han transformado. Dios estaba usando a alguien a quien la sociedad consideraba despreciado para revelar su amor y misericordia. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta luz no quede oculta? Tenemos que estar siempre atentos a nuestras propias vidas. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: Estad sobrios y vigilados, porque tu adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Estar vigilante es esencial en este proceso de transformación. Debemos prestar atención a las áreas de nuestra vida que pueden estar alejándonos de la presencia de Dios y de su luz. Esto puede incluir relaciones tóxicas, hábitos poco saludables, o incluso pensamientos negativos que no están alineados con la verdad de Dios. La vigilancia también implica cuidar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué estamos alimentando en nuestras vidas? En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a centrarnos en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, hermoso y de buena reputación. Al centrarnos en estas cualidades, empezamos a ver un cambio verdadero y duradero en nuestras actitudes y comportamientos. Debemos ser intencionados en nutrir nuestra fe y cultivarla a través de la palabra de Dios y la oración constante. Por lo tanto, aprovecha cada oportunidad para fortalecer tu conexión con el Señor. Además, la transformación que Dios realiza en nosotros también debería impulsarnos a la acción. En Santiago 2:14-17 está claro que la fe sin obras está muerta. Podemos creer en Dios y en sus promesas, pero si no actuamos, nuestra fe se vuelve estéril. Necesitamos ser los agentes de cambio que Dios nos ha llamado a ser. A veces, este cambio nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a enfrentarnos a situaciones que pueden ser desafiantes. Mientras lo hacemos, Dios puede usarnos con poder. Una expresión práctica de esto puede ser la implicación en proyectos comunitarios o ayudar a otros. Cuando amamos y servimos a quienes nos rodean, dejamos brillar la luz de Cristo. Esto puede significar visitar una residencia, ayudar en un refugio para personas sin hogar, o simplemente ser el apoyo de un amigo en tiempos de crisis. Estas acciones no son solo tareas que cumplimos, sino que son oportunidades para reflejar la luz de Cristo. En cada acto de servicio y generosidad, estamos mostrando la realidad del amor de Dios en acción, y al embarcarnos en estas actividades, es fundamental mantener nuestras motivaciones correctas. Siempre debemos preguntarnos: ¿hago esto por voluntad de Dios o busco reconocimiento personal? La sinceridad de nuestros corazones es fundamental. Como está escrito en Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, hazlo de corazón como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque sirves a Cristo Señor. Hacer el bien debería ser una extensión de nuestra gratitud hacia Dios, reconociendo todo lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras continuamos este camino de transformación, es vital recordar que el verdadero cambio es un proceso que requiere paciencia. Podemos sentirnos tentados a querer resultados inmediatos, pero la madurez espiritual no ocurre de la noche a la mañana. Es un crecimiento continuo, similar al de un árbol que, año tras año, se vuelve más fuerte y bello. Puede que no veamos el fruto de inmediato, pero la palabra nos asegura que, en el momento adecuado, Dios hará crecer lo que sembramos. Esta es una esperanza potente que nos anima en tiempos de desánimo. En Gálatas 6:9 se nos advierte: y no nos cansemos de hacer bien, porque a su debido tiempo, si no nos desmayamos, cosecharemos. Esta promesa nos recuerda que cada pequeño acto cuenta. El cambio no ocurrirá de golpe, pero los pasos que demos juntos, llenos de fe, seguramente conducirán a un futuro glorioso. A medida que avanzamos, que seamos conscientes de la transformación que Dios está provocando en nuestras vidas y nos animemos mutuamente a mantenernos firmes hasta el final. Recuerda, no estamos solos en este camino. Hay un propósito divino en cada lágrima, en cada dificultad y en cada pequeña victoria que celebramos. Sigamos apoyándonos mutuamente, manteniendo la mirada fija en Jesús, el autor y el que terminó nuestra fe.
Con la certeza de que Dios es fiel para completar la buena obra que ha comenzado en nosotros, te invito a reflexionar sobre tu propio camino y dejarte llevar por la transformación continua. Que nuestras vidas sean faros de luz, no solo para nosotros, sino para todos los que nos rodean. Así que juntos nos lancemos a los brazos del Padre, permitiendo que su luz brille a través de nosotros y transforme el mundo que nos rodea. Es un paso de fe, es el viaje de la vida. A medida que profundizamos en el camino de la transformación, es importante reflexionar sobre el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Esto no solo es una bendición, es una responsabilidad. En Juan 14:26, Jesús dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». El Espíritu no solo nos consuela, sino que también nos guía, nos enseña y nos transforma. Sin embargo, para que esta transformación ocurra plenamente, debemos estar abiertos y dispuestos a escuchar su voz. A menudo nos distraemos preocupándonos por las actividades cotidianas o los desafíos que enfrentamos. Es vital encontrar momentos para guardar silencio y buscar la guía del Espíritu. El Salmo 46:10 nos exhorta: «Quietos, y sabed que yo soy Dios». Es un llamado a la quietud del corazón y la mente, un recordatorio de que Dios está al mando y que la transformación ocurre en su momento perfecto. Pero, ¿cómo podemos cultivar una mayor sensibilidad hacia la voz del Espíritu Santo? Una forma es a través de la meditación sobre la palabra de Dios. Al meditar sobre las Escrituras, permitimos que la verdad de Dios penetre en nuestro ser y transforme nuestros pensamientos. En Romanos 15:4 leemos: «Porque todo lo que se escribió en el pasado fue escrito para nuestro saber, para que, a través de la paciencia y el consuelo de las Escrituras, podamos tener esperanza». La esperanza que encontramos en la palabra nos anima a seguir adelante, incluso en la adversidad. Además, es en la oración donde encontramos un canal de comunicación directa con nuestro Creador. No se trata simplemente de listar nuestros pedidos, se trata de establecer un diálogo íntimo. Cuando oramos, estamos abriendo nuestro corazón para que el Espíritu actúe en nosotros, moldeándonos y transformándonos según la voluntad de Dios. Recuerda que la oración es un poder. En Santiago 5:16 se nos recuerda: «Confiesad vuestros pecados los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que seáis sanados». La oración no solo trae sanación y restauración, sino que también fortalece nuestra fe y nos conecta como cuerpo de Cristo. Un aspecto esencial de esta transformación es la revitalización de nuestras prioridades. A veces nuestras vidas están tan ocupadas con las obligaciones diarias que olvidamos lo que realmente importa. Jesús, en Mateo 6:33, nos enseña: «Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Es un llamado a reevaluar nuestros objetivos y deseos. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Problemas temporales o eternidad? La respuesta que encontramos a esta pregunta puede tener un impacto profundo en la dirección de nuestras vidas. Y en esta búsqueda del reino de Dios, se nos desafía a cultivar los frutos del Espíritu. En Gálatas 5:22-23, Pablo nos enseña que los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, ternura y autocontrol. Estos frutos no solo son rasgos deseables, sino que deberían ser evidencia de la transformación que Dios está provocando en nosotros. Cuando somos capaces de reflejar estas cualidades en nuestras interacciones diarias, nos convertimos en un testigo poderoso de Dios en acción. Sin embargo, el camino de la transformación no es fácil. El mundo que nos rodea a menudo intenta desviarnos de este viaje. Como en 1 Pedro 5:10, se nos recuerda que, después de que hayáis sufrido un poco, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, quiere perfeccionaros, estableceros, fortaleceros y estableceros. Este pasaje nos recuerda que las dificultades forman parte del proceso de mejora. Cada desafío que enfrentamos nos acerca más a la imagen de Cristo. Veamos el ejemplo de Pablo. Cuando miramos su vida, vemos a un hombre que pasó por grandes tribulaciones, pero no permitió que esas experiencias le detuvieran para continuar su misión. En 2 Corintios 12:9, dice que escuchó a Dios decirle: «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
Es en nuestras debilidades donde la fuerza de Dios se hace más clara. Como Pablo, podemos recordar que incluso en las dificultades, Dios está con nosotros, sosteniéndonos y empoderándonos para cumplir nuestro llamado, y mientras caminamos juntos, recuerda que la transformación que Dios provoca en nosotros no es solo para nuestro beneficio individual, es para poder impactar a quienes nos rodean. Las personas que nos observan, quienes viven con nosotros, deben notar la diferencia. En 1 Pedro 2:12 se nos instruye: conducid un curso honorable entre los gentiles, para que en las cosas que hablen de vosotros como malvados, glorifiquen a Dios en el día de la visita por vuestras buenas obras. Esa es nuestra misión, ser una luz en medio de la oscuridad, un faro de esperanza para quienes no conocen la verdad del Evangelio. Al final de cada día, pregúntate: ¿cómo he reflejado hoy la luz de Cristo? Cuando permitimos que ocurra la transformación, no solo en nuestro corazón, sino en nuestras acciones, estamos participando en la misión de Dios en la tierra. Nos anima a ser agentes de cambio en el mundo, mostrando amor y compasión a quienes nos rodean. Al concluir nuestro tiempo juntos, es evidente que el viaje de transformación es continuo, lleno de altibajos, pero lleno de propósito. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos en cada paso del camino. Al buscar primero el reino de Dios y vivir los frutos del Espíritu, estaremos cada vez más alineados con el plan divino para nuestras vidas. Así que te animo, mientras avanzamos juntos en este camino, a que mantengas tu corazón abierto. Deja que el Espíritu Santo siga moldeándote. Estate atento a oportunidades para servir y ser una luz en la vida de los demás. Y cuando la transformación comience a llegar, recuerda dar toda la gloria a Dios, el autor de tu salvación y transformación. El viaje acaba de empezar, pero los mejores capítulos están por venir. Caminemos juntos a la luz de Cristo, siendo instrumentos de transformación en un mundo que tanto le necesita. Mientras seguimos explorando este camino de transformación, es fundamental que reconozcamos la importancia de la perseverancia. El camino de la fe no siempre es recto, y enfrentarse a desafíos y dificultades forma parte del proceso. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: por eso también, ya que estamos rodeados por una nube tan grande de testigos, dejemos a un lado todo peso y pecado que nos rodea tan de cerca, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante, mirando hacia Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Estos versículos nos recuerdan que no estamos solos en este camino. Hay muchos hermanos y hermanas en la fe que han sido testigos de la fidelidad de Dios en sus vidas, y podemos inspirarnos en ellos. La perseverancia es como un músculo que se fortalece con el uso. Podemos pensar en una carrera. Al principio, la emoción está ahí, pero a medida que se acumulan los metros, el cansancio puede empezar a aparecer. Es en este momento cuando debemos recordar la recompensa que nos espera. La carrera de la vida cristiana según las potencias que Dios ha preparado para nosotros, y promete que si perseveramos, recibiremos la corona de la vida. Santiago 1:12 nos recuerda: bendito el hombre que persiste en la prueba, porque después de haber sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa promesa debería animarnos a seguir adelante, incluso cuando los desafíos parezcan insuperables. Perseverar en la fe también significa mantenerse conectado con Dios en todas las circunstancias. A veces podemos sentir que Él se ha alejado en nuestras luchas, pero la verdad es que somos nosotros quienes a menudo nos apartamos de Él. En Romanos 8:38-39 se nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Incluso cuando parece que estamos en medio de la tormenta, podemos aferrarnos a la seguridad de que su amor siempre está con nosotros. Es en la oración, en la lectura de la palabra y en la comunión con otros creyentes donde encontramos la fuerza y la renovación para continuar. Otro aspecto vital de la transformación es la humildad. Es muy fácil sentirse orgulloso o autosuficiente, pensando que podemos resolver nuestros problemas por nuestra cuenta, pero la verdad es que, para ser verdaderamente transformados, debemos someternos a Dios. Santiago 4:6 nos enseña que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Necesitamos dejar de lado el orgullo, abrir nuestras vidas ante Dios y reconocer que no somos nada sin Él. Es en humildad donde hacemos espacio para que Dios haga su obra en nosotros.
Cuando somos humildes, estamos más dispuestos a escuchar, aprender y ser moldeados por su mano. A medida que avanzamos, necesitamos tener una mentalidad de gratitud. No podemos subestimar el poder de un corazón agradecido. Cuando vemos las circunstancias de forma negativa, olvidamos rápidamente las bendiciones que Dios nos ha dado. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos instruye: regocijaos siempre, reza sin cesar, en todo da gracias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ti. La gratitud nos abre los ojos a las bendiciones pequeñas y grandes de nuestra vida, recordándonos que Dios siempre está en obra, incluso cuando no podemos ver. Para cultivar esa gratitud, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que Dios ha hecho. Una práctica que mucha gente encuentra útil es el diario de gratitud. A medida que escribes cada día las cosas por las que estás agradecido, empiezas a reconocer con más claridad las intervenciones de Dios en tu vida. Estas pequeñas notas pueden convertirse en poderosos recordatorios de su fidelidad, especialmente cuando los tiempos se ponen difíciles. Y al mirar la transformación y lo que significa ser discípulo de Cristo, debemos considerar el impacto que nuestras vidas tienen en los demás. Nuestras acciones, actitudes y reacciones son vitales. En Mateo 28, 19 y 20, Jesús nos encarga ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos y enseñarles a observar todo lo que Él nos ha mandado. Esto no es solo una sugerencia, sino un llamado para cada uno de nosotros. La transformación que experimentamos debe compartirse con quienes nos rodean. Debemos estar dispuestos a ser usados por Dios para tocar y transformar la vida de quienes nos rodean. Cuando pienso en las lecciones aprendidas a través del diálogo, las oportunidades de servicio y el intercambio del Evangelio, me doy cuenta de lo poderosos que pueden ser nuestros testimonios. Cada uno de nosotros tiene una historia de cómo Dios se acercó a nosotros, cómo nos transformó y cómo sigue obrando en nosotros. Estas historias no están pensadas para guardarse, sino para compartirse. Al ser testigos de la acción de Dios en nuestras vidas, inspiramos a otros a buscar esa misma transformación. Otra área importante es nuestro compromiso con la comunidad. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está llamada a apoyarse mutuamente. En Hechos 2, 44-47, vemos que los primeros cristianos tenían todo en común y se ayudaban mutuamente compartiendo el pan y adorando juntos. Este modelo de vida comunitaria es un reflejo del tipo de amor que debe permear nuestro camino de transformación. Como familia en Cristo, debemos estar preparados para apoyarnos, animarnos y cargar con las cargas de los demás. Gálatas 6:2. A medida que avanzamos en este camino, recuerda que la transformación es un testimonio poderoso de la gloria de Dios en nosotros. Utiliza nuestras vidas, llenas de pruebas y victorias, para iluminar el camino a otros que aún no le conocen. Cuando somos moldeados por Dios, nos convertimos en reflejos de su luz y amor. Esto no es solo una responsabilidad, sino un honor. Al concluir, os reto a pensar: ¿cómo puedo ser un agente de cambio en el mundo que me rodea? ¿Qué está poniendo Dios en tu corazón hoy? ¿Te está llamando a servir? Para ser un apoyo para alguien, para compartir tu testimonio, rezar por alguien que lo necesita. La transformación no es un evento aislado, sino una forma de vida. Te invito a levantarte y ser un faro de luz en la oscuridad. El camino de la transformación está lleno de desafíos, pero también de gran alegría. Estamos todos juntos en esto, y juntos podemos tener un impacto duradero a través del amor de Cristo. Permite que esta transformación comience dentro de ti y brille hacia el mundo. Que Dios bendiga tu viaje. A medida que avanzamos en este camino de transformación, es fundamental que siempre tengamos presente nuestro propósito mayor: glorificar a Dios en todo lo que hacemos. El apóstol Pablo, en Colosenses 3:17, nos recuerda: y todo lo que hagáis, ya sea en palabra o en obra, haced todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos desafía a considerar cada aspecto de nuestra vida como una oportunidad para servir y honrar a Dios. Al reflexionar sobre cómo podemos glorificarle, es fundamental entender que la transformación no se trata solo de acciones visibles y grandiosas, sino también de las pequeñas decisiones de la vida cotidiana. ¿Cómo responder a un desafío? ¿Cómo afrontar un conflicto? ¿Cómo se puede mostrar amabilidad, incluso en situaciones adversas?
Cada una de estas decisiones, por pequeñas que sean, es una oportunidad para reflejar el carácter de Cristo. A menudo nos ponen a prueba nuestro comportamiento en situaciones que nos ponen a prueba. ¿Cómo actuamos cuando estamos bajo presión? En Santiago 1, 2, 4 encontramos una exhortación que puede resultar incómoda. Hermanos míos, consideradlo toda alegría cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia tiene su obra perfecta, para que seas perfecta y completa, sin que te falte nada. Estas pruebas no son simples trivialidades, sino que tienen la función de moldearnos y prepararnos para lo que Dios nos tiene preparado. Imagina la historia de Job. Pasó por pérdidas inimaginables, y sin embargo su respuesta fue de adoración y confianza en Dios. En medio de su dolor, declaró: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor tomó, bendito sea el nombre del Señor». Job 1:21. Esta actitud de fe ante la adversidad no solo trajo consuelo a Job, sino que también deja un legado de fe que resuena a través de las generaciones. Para glorificar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida, primero debemos permitir que su palabra nos penetre profundamente. En Hebreos 4:12, leemos que la palabra de Dios está viva y activa, más afilada que cualquier espada de doble filo, atravesando hasta la división del alma y el espíritu, de las articulaciones y la médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Cuando nos sometemos a la palabra, ésta nos transforma y nos enseña a discernir lo que agrada a Dios. Es fundamental estudiar las Escrituras con el corazón abierto, permitiendo que Dios nos hable directamente a través de ellas. Además, la práctica del culto colectivo también es esencial. En el Salmo 133:1 leemos: «Oh, qué bueno y qué dulce es que los hermanos vivan en unidad». Estar en comunión con otros creyentes intensifica nuestra experiencia de transformación. Adorar juntos nos eleva, nos anima y nos acerca a Dios. Al unir nuestras voces y corazones en alabanza, estamos declarando la grandeza de Dios y reconociendo su soberanía sobre nuestras vidas. Nunca subestimes el poder de un servicio comunitario, donde podemos renovarnos e inspirarnos para avanzar. Queridos hermanos y hermanas, el viaje de la transformación no es algo que emprendamos solos. Nos necesitamos mutuamente. En Gálatas 6:1-2, Pablo nos instruye: «Hermanos y hermanas, si alguno está en falla, vosotros, que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, y mira para ti mismo, no sea que tú también te tentes. Llevad las cargas unos de los otros, y así cumplid la ley de Cristo». El llamado a restaurar y apoyar a los demás es un aspecto fundamental de nuestro camino en comunidad. No solo ayudamos a los demás, sino que también crecemos y aprendemos juntos. Aunque puede haber momentos en los que nos sintamos desanimados o desanimados en este camino, recordemos que la transformación lleva tiempo. Como en cualquier proceso de crecimiento, no debemos perder la esperanza ni la visión. En Filipenses 1:6 nos consuela la promesa: «Estoy convencido de que el que empezó una buena obra en vosotros, la completará hasta el día de Jesucristo». Esto debería recordarnos que Dios está continuamente obrando en nosotros. Incluso cuando no vemos resultados inmediatos, su obra está en progreso. Pablo, que enfrentó sus propias luchas y tribulaciones, siempre encontró fuerza en Cristo. En Filipenses 4:13 nos anima: «Puedo hacer todo por Cristo que me fortalece». Sabía que era a través del poder de Cristo que podía afrontar cualquier desafío. Del mismo modo, debemos apoyarnos en esta verdad y recordar que, sea cual sea la circunstancia que enfrentemos, Dios es nuestra fortaleza y nuestro refugio. Una clave para mantener esta fortaleza y esperanza es la práctica de la gratitud diaria. La gratitud nos ayuda a ver más allá de las circunstancias difíciles y a centrarnos en las bendiciones que Dios ya nos ha dado. En 1 Crónicas 16:34 leemos: «Da gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia perdura para siempre». Cuando expresamos nuestra gratitud, alineamos nuestro corazón con la verdad de que Dios es bueno, incluso en medio de las tormentas de la vida. Y mientras avanzamos, recordemos que nuestra transformación no es solo para nosotros, es para el mundo. En 2 Corintios 5:17 se nos dice que si hay alguien en Cristo, es una creación nueva. Las cosas viejas han pasado, he aquí, todas las cosas se han vuelto nuevas. La nueva vida que tenemos en Cristo debe ser un testimonio visible de su gracia redentora. Nuestra transformación diaria debe impactar a quienes nos rodean y ser una invitación para que también conozcan la esperanza
y la salvación que encontramos en Jesús. Por eso, te reto de nuevo. ¿Cómo puedes reflejar esta luz en tu vida diaria? ¿Cómo puedes ser una fuente de esperanza y transformación para quienes te rodean? ¿Cómo puede tu historia inspirar a otros a buscar y confiar en Dios? El viaje de la transformación está marcado por desafíos, pero al mismo tiempo por alegrías. Es un viaje de amor, servicio y comunión. Mientras continuamos por este camino, que nos mantengamos firmes en nuestra fe, permaneciendo arraigados en la palabra de Dios y sostenidos por la oración, y que la luz de Cristo brille a través de nosotros, señalando a los demás hacia Él. Confiemos en que al final de este camino miraremos atrás y veremos cómo Dios ha usado cada paso, cada lágrima, cada oración, cada batalla, para moldearnos a su imagen. Que Él siga guiándonos y transformándonos mientras buscamos glorificarle en todo. Caminemos juntos, siempre hacia la luz de Cristo. Cuando pensamos en el viaje de la transformación, es imposible no considerar el papel fundamental del amor. El amor es el principio que debe guiar cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras interacciones. En 1 Corintios 13:13 leemos que, por tanto, quedan la fe, la esperanza y el amor de estos tres. Pero la mayor de todas es el amor. El amor es lo que nos une, nos fortalece y nos impulsa a actuar. El amor no es solo una emoción, sino una acción intencionada que nos impulsa a ir más allá de nosotros mismos hacia quienes nos rodean. Cuando reflexionamos sobre el amor, debemos recordar que es una parte intrínseca de la naturaleza de Dios. En 1 Juan 4:8, la Escritura nos revela que Dios es amor. Esta verdad debería inspirarnos, porque si estamos llamados a ser imitadores de Cristo, estamos llamados a vivir ese amor en acción. El reto es que el amor que expresamos debe reflejar el amor que Dios nos ha dado. Ser un agente de cambio no es solo hacer lo correcto, es hacerlo con un corazón inclinado al amor. El amor nos motiva a buscar el bien de los demás, a sacrificarnos por las necesidades de los demás. En Juan 15:12, Jesús nos enseña: Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Cuando miramos el ejemplo de Cristo, vemos un amor incondicional y sacrificial. Este amor debería ser la esencia de cómo nos relacionamos no solo con quienes nos rodean, sino también con quienes a menudo son difíciles de amar. Recientemente, vi un ejemplo poderoso de amor en acción. Una amiga mía, que pasó por una etapa complicada en su vida, recibió apoyo incondicional de su comunidad. Los que la rodeaban no solo la escuchaban, sino que también la ayudaban activamente. Algunas personas le traían comida, otros pasaban tiempo con ella, simplemente ofreciéndole compañía y un oído atento. Estos pequeños gestos de amor genuino no solo la animaban, sino que también le demostraban la realidad de la gracia de Dios en acción. Esta transformación no ocurrió de golpe, sino que se desarrolló a través de actos de compasión que reflejaban la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Pero el amor no se limita solo a las acciones, también se refleja en nuestra actitud. En Efesios 4:15, Pablo nos anima a decir la verdad con amor. Esto significa que, incluso cuando necesitamos corregir o enfrentar a alguien, debemos hacerlo desde un lugar de amor y cuidado genuinos. La verdad sin amor puede herir y alejar, mientras que el amor sin verdad puede llevar a la complacencia. Juntos, la verdad y el amor crean un espacio seguro donde la transformación puede ocurrir de verdad. Aquí es donde ocurre la edificación, no solo en nosotros, sino en toda la comunidad de fe. ¿Y cómo podemos cultivar este tipo de amor en una sociedad que a menudo es fría, indiferente e incluso hostil? Debemos empezar con la oración. Debemos clamar a Dios, pidiéndole que nos llene con su amor. En Romanos 5:5, encontramos la promesa de que el amor de Dios se derrama en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es esta capacidad sobrenatural de amar lo que debemos buscar constantemente. Por la gracia de Dios, estamos capacitados para amar incluso a quienes nos hacen daño o nos desafían. Por tanto, debemos ser intencionados en nuestras oraciones, pidiendo a Dios que nos ayude a ver a las personas con sus ojos, que nos dé compasión por quienes sufren y que nos haga agentes de su gracia. Además de la oración, es fundamental que participemos activamente en nuestra comunidad. Participar en grupos de estudio bíblico, formar parte de ministerios o involucrarse en el servicio comunitario puede abrirnos los ojos a las necesidades que nos rodean. Cuando participamos activamente en la vida de la iglesia y la comunidad,
será más probable que percibamos las necesidades y respondamos con el amor que Dios nos llama a demostrar. Esto significa que debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y actuar. El propio Jesús nos dio una misión clara: id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. Esta gran comisión no solo pretende llegar a quienes aún no conocen a Cristo en lugares lejanos, también es un llamado a amar y apoyar a quienes nos rodean. El amor nos impulsa a ser proactivos ante el sufrimiento y el dolor, actuando con compasión y empatía, y trayendo esperanza y transformación a sus vidas. Es fundamental recordar que la transformación no es un proceso que ocurre de forma aislada. Cuando amamos de verdad, estamos inmersos en una red de relaciones que nos influyen y moldean. En Proverbios 27:17 leemos que, así como el hierro afila el hierro, así el hombre afila a su compañero. Este versículo subraya la importancia de estar rodeado de personas que nos inspiren y desafíen a crecer en nuestra fe y amor. Este crecimiento suele ocurrir en comunidades íntimas, donde las personas se sienten libres de compartir sus alegrías y luchas, sabiendo que cuentan con apoyo, y para quienes sienten que no tienen amor que dar en esta etapa de sus vidas, quizás sea el momento adecuado para permitir que Dios transforme sus corazones. La oración, la comunión y la disposición a abrirse al amor de Dios son las claves. Aunque sientas que estás pasando por momentos de angustia o dolor, Dios aún puede usarte para alegrar la vida de otra persona, y eso, amigos míos, es el reino paradójico de Dios. Cuanto más das, más recibes. Así que os invito a ser un canal de ese amor, a reflexionar sobre cómo puede ser la luz de Cristo para quienes os rodean. Pregúntate: ¿cómo puedo ser una bendición para alguien esta semana? ¿Cómo puedo mostrar la verdad de Cristo a través de mi amor? Cada pequeño gesto cuenta, y es a través de ellos que las vidas pueden transformarse. Para concluir, el viaje de la transformación está hecho de amor, lleno de acciones y comunidad. Mientras nos esforzamos por seguir este camino, recordemos que Dios es la fuente de todo amor. Nos invita no solo a recibir, sino a compartir ese amor. A medida que nos parecemos cada vez más a Cristo, nos convertimos en testimonios vivos de su gracia, no solo en palabra, sino en obras. Que el amor de Dios desborde en nosotros y a través de nosotros, impactando las vidas que nos rodean, mientras caminamos firmemente a la luz de nuestro Señor. Que Dios siga moldeándonos y usándonos en su obra redentora para su gloria. Amén. A medida que profundizamos en el camino de la transformación, es fundamental reflexionar sobre el papel de la perseverancia en nuestra vida cristiana. A menudo, en nuestro camino de fe, nos enfrentamos a desafíos que ponen a prueba no solo nuestra fe, sino también nuestra capacidad para resistir y seguir creyendo. En Hebreos 12:1-2 encontramos una poderosa exhortación. Por tanto, ya que también tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de testigos, dejemos de lado toda carga y pecado que obstinadamente nos atormenta, y corramos con paciencia la carrera que se nos ha encomendado, mirando a Jesús, el autor y perfeccionador de la fe. Estas palabras nos animan no solo a correr, sino a hacerlo con la determinación que surge de mirar a Jesús. La vida no es una línea recta, es una auténtica montaña rusa, llena de altibajos, y en muchos momentos parece que la adversidad se acumula sobre nosotros. Hay semanas en las que la pelea parece insoportable, ¿verdad? A veces miramos la situación y nos sentimos tan pequeños ante los desafíos. Pero, hermanos y hermanas, recordemos que Dios nunca nos abandona. Cuando lanzamos nuestras cargas a sus pies, encontramos alivio y fortaleza. Los salmos nos animan a lanzar nuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de nosotros. La perseverancia es una práctica, es una elección diaria. En Romanos 5:3-5, Pablo nos enseña cómo afrontar las tribulaciones. Y no solo eso, sino que también nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Estas palabras me recuerdan que no toda lucha es en vano. Hay un propósito en nuestro sufrimiento. Es este proceso el que nos ayuda a crecer y madurar en la fe. Al enfrentar y soportar las dificultades, ganamos la paciencia para soportar cualquier adversidad y, como resultado, nos moldeamos en experiencias que refuerzan nuestra esperanza. Recuerdo una época en la que enfrenté grandes dificultades en mi vida. Era uno de esos momentos en los que todas las puertas parecían cerrarse y la desesperanza empezaba a apoderarse de ella.
Pero mientras buscaba a Dios en la oración y meditaba en su palabra, Él empezó a mostrarme que toda dificultad trae consigo una semilla de crecimiento. Fue en esos momentos cuando me di cuenta de que la luz de Dios brilla con más fuerza en las sombras. Al depositar mi confianza en Él, empecé a ver pequeñas bendiciones incluso en las situaciones más difíciles. Y con eso, aprendí a alabar a Dios no solo por la respuesta, sino por el aprendizaje que cada prueba me proporcionaba. Este crecimiento espiritual es una manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Debemos recordar que la fe no es un sentimiento momentáneo, sino un camino que requiere nuestra disposición a seguir adelante, incluso cuando el camino se pone difícil. En Santiago 1, 2, 4 se nos instruye a considerarlo un gran placer cuando se nos pone a prueba. Esto suena paradójico, pero es un recordatorio de que las pruebas tienen un impacto positivo en nuestro carácter y en nuestra fe. Nos moldean y preparan para las promesas que Dios tiene para nosotros. A medida que perseveramos, encontramos fuerza y ánimo en la comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe. La iglesia es un cuerpo, y cada uno de nosotros forma parte de ese cuerpo. En 1 Corintios 12, 12, 27, Pablo habla de cómo todos somos miembros de un solo cuerpo, y cada parte desempeña un papel vital en la salud y el funcionamiento del conjunto. Cuando un miembro del cuerpo sufre, todos sufren juntos. Y cuando un miembro es exaltado, todos se regocijan. Ese es el poder de la camaradería. Es donde encontramos apoyo en nuestras dificultades, donde nos recuerdan que no estamos solos en la lucha. Debemos estar atentos al llamado divino para apoyarnos mutuamente. A menudo, Dios nos pone en contacto con personas que necesitan el amor y la fuerza que solo podemos ofrecer. Creo que cuando estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios, Él nos guía para marcar la diferencia en la vida de otra persona. Mirar a nuestro alrededor y preguntarse, ¿cómo puedo ser una bendición en la vida de alguien? Es un excelente punto de partida. A veces, un simple gesto puede tener un impacto profundo. Al mirar hacia el futuro, es crucial mantener una perspectiva eterna. En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo nos recuerda que no perdemos el ánimo. Pero aunque nuestro hombre exterior sea corrupto, el hombre interior se renueva día tras día. Nuestra esperanza no debe estar atada a circunstancias temporales, sino a las promesas eternas de Dios. Lo que enfrentamos ahora, por difícil que parezca, es momentáneo en comparación con la gloria que nos espera. Esta perspectiva eterna nos ayuda a mantenernos con los pies en la tierra y centrados en lo que realmente importa. Y entonces, ¿cómo cultivamos esta perseverancia en nuestra vida diaria? Es vital integrar prácticas que nos ayuden a mantener la mirada fija en Jesús. Esto comienza, por supuesto, con la oración. Necesitamos conectar con Dios a diario, no solo para obtener respuestas, sino para su presencia. La oración debe ser un diálogo continuo, un tiempo de escucha y conversación con nuestro Creador. En Filipenses 4, 6, 7, se nos recuerda que no debemos preocuparnos por nada, sino en todo, mediante la oración y la súplica, presentar nuestras peticiones a Dios. Y la paz que pasa por encima de todo entendimiento protegerá nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. La meditación sobre la palabra de Dios es también un pilar fundamental. Al saturar nuestras vidas con las Escrituras, encontramos verdades que nos sostienen en tiempos de incertidumbre. La palabra es la columna vertebral de nuestra fe. Nos edifica y nos guía, mostrándonos que no estamos solos en este camino. Además, participar en grupos de oración o en el estudio bíblico es fundamental. Encontrar apoyo en pequeños grupos nos permite compartir nuestras cargas y miedos, pero también nos fortalece a través del ánimo mutuo. Es en la comunión donde encontramos un espacio seguro para abrirnos y compartir nuestras luchas. Puede ser alrededor de una mesa en una cafetería, en una casa o incluso virtual. Lo importante es estar presente y dispuesto a escuchar y ofrecer ayuda. Por ello, haremos de la perseverancia una práctica en nuestras vidas. Cada desafío será una oportunidad para crecer y acercarnos a Dios, confiando en que Él siempre estará a nuestro lado, moldeando y transformando nuestras vidas. Te invito, entonces, a preguntarte, ¿cómo puedes crecer en perseverancia en tu camino con Dios? ¿Dónde en tu vida hay espacio para dar la bienvenida a la transformación y dejar que Dios actúe? Que nos animemos unos a otros, seamos ligeros y apoyemos en medio de las luchas, porque la lucha no es en vano. Juntos, caminamos hacia un propósito mayor. Que Dios siga moldeándonos y fortaleciéndonos mientras perseveramos en la fe, esperando las grandes cosas que tiene para nosotros. Amén.
Mientras continuamos nuestra reflexión sobre la fe, la esperanza y el amor, es esencial que reconozcamos el poder de la oración en nuestras vidas. La oración no es solo una práctica, sino un medio por el cual conectamos íntimamente con el corazón de Dios. Es la línea directa de comunicación que tenemos con el Creador, donde encontramos consuelo, dirección y, lo más importante, transformación. Cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dio un modelo que ejemplifica la intimidad con el Padre. En el Sermón de la Montaña vemos en Mateo 6, 9 y 13 el Padre Nuestro, que comienza con la invocación a un Dios que es nuestro Padre. Eso es genial. No solo es el Dios distante y aterrador, sino un Padre amoroso que desea una relación personal con nosotros. Cuando nos acercamos con esta comprensión, nuestra oración se convierte en algo más que una lista de peticiones. Se convierte en un diálogo profundo, un espacio donde expresamos nuestra angustia, alegría, dudas y gratitud. Debemos reconocer que en tiempos de adversidad es fácil caer en la tentación de la desesperación. Sentimos que todo a nuestro alrededor se está desmoronando y a menudo nos preguntamos, Dios, ¿dónde estás? Es en estos momentos cuando esta distancia se convierte en un verdadero desafío y la práctica de la oración se vuelve aún más vital. En el Salmo 34, 17 leemos, Cuando los justos claman, el Señor los oye y los libra de todas sus penurias. Esta promesa debe convertirse en un anhelo en nuestros corazones. Cuando lloramos, Él nos oye. Eso debería ser un consuelo para nosotros. La práctica de la gratitud en nuestra oración es otra clave fundamental. Cuando expresamos gratitud, empezamos a cambiar nuestra perspectiva. En 1 Tesalonicenses 5:18, Pablo nos instruye, en todo, dad gracias. Esto no significa que debamos estar agradecidos solo cuando las cosas van bien, sino que debamos mirar toda la situación a la luz de la fidelidad de Dios. Incluso en medio del sufrimiento, podemos encontrar razones para estar agradecidos, y esto puede transformar nuestro espíritu. Este tipo de oración nos ayuda a percibir la mano de Dios en cada detalle de nuestra vida. Además, la oración debe ir acompañada de expectativa. Cuando oramos, debemos hacerlo con fe, creyendo que Dios no solo escucha, sino que también responde. Marcos 11:24 nos anima. Por eso os digo, todo lo que pegáis en oración, creed que lo recibiréis y lo tendréis. Esta creencia activa nos posiciona para recibir la respuesta de Dios. Puede responder de formas que no esperamos, y eso es a menudo lo que hace crecer nuestra fe. Mientras meditamos sobre el amor en nuestras vidas, también recordamos que este amor activa la oración. Al amar a los demás de manera práctica, nos guiamos a orar por ellos y con ellos. El amor genera preocupación y compasión, y nos mueve a interceder. En Santiago 5:16 encontramos una poderosa instrucción. Confiesad vuestros pecados los unos a los otros, y orad los unos por otros, para que seáis sanados. Esta práctica no solo promueve la sanación espiritual, sino que también fortalece nuestros lazos comunitarios. Participar en grupos de oración y estudio bíblico nos implica en este ciclo de amor y fe. Cuando estamos juntos, compartimos nuestras luchas y victorias, y esto nos anima en el camino. A menudo, la lucha de uno es la victoria de otro. Un testimonio poderoso puede inspirar fe en alguien que está luchando. Vemos en Hechos 2, 42, 47 cómo los primeros cristianos se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, el compartir el pan y las oraciones. Estas prácticas crearon una comunidad sólida, donde todos se apoyaban y fortalecían mutuamente. En nuestra propia experiencia, tener un grupo de apoyo donde podamos compartir, crecer y ser desafiados es uno de los aspectos más enriquecedores de la vida cristiana. Cuando reflexionamos sobre los desafíos que enfrentamos, es reconfortante saber que no estamos solos. La lucha por un hermano o hermana puede ser un combustible para nuestra perseverancia y crecimiento espiritual. También debemos recordar que las dificultades no solo son oportunidades de crecimiento para nosotros, sino para la comunidad que nos rodea. Nuestra perseverancia en tiempos difíciles puede ser un testimonio de quienes nos observan. Mateo 5:16 nos recuerda, que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Nuestras actitudes en tiempos de crisis pueden mostrar al mundo la realidad de un Dios que ama y sostiene. El amor nos desafía a ir más allá de nosotros mismos, a poner las necesidades de los demás en primer lugar. Esto implica sacrificar nuestro tiempo, energía e incluso recursos.
En 1 Juan 3:18, se nos exhorta a no amar en palabra, sino en hechos y en verdad. Esto nos lleva a analizar críticamente cómo expresamos el amor a diario. Y cuando hacemos eso, creamos un ambiente de confianza y reciprocidad. Sin embargo, es esencial reconocer que la verdadera transformación ocurre cuando estamos dispuestos a corregir el rumbo, a cambiar y a crecer en Cristo. En Romanos 12:2, Pablo nos recuerda: no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis renovando vuestra mente. Esta renovación es lo que nos permite ver las cosas desde la perspectiva de Dios y actuar en consecuencia. Por eso, os animo a que busquéis esta transformación de forma continua, que seamos intencionados en nuestra oración, en nuestra meditación sobre la palabra y en ser parte activa de nuestra comunidad. El amor exige acción, pero también es un refugio en tiempos de necesidad. No hay amor verdadero sin oración y no hay victoria sin perseverancia. Así que pregúntate, ¿cómo puedes aumentar tu compromiso con la oración y el amor? ¿Cómo puede tu vida ser un reflejo del amor de Cristo? Que caminemos juntos, que estemos más cerca de Dios y de los demás, manifestando al mundo la luz de Cristo que brilla en nuestros corazones. Que nos ayude a ser colaboradores efectivos en su misión, perseverando siempre en amor y confianza. Amén. A medida que profundizamos en la idea de la transformación y en cómo ese cambio afecta no solo nuestras vidas, sino también el impacto que tenemos en quienes nos rodean, es fundamental reconocer el papel de los desafíos que enfrentamos. Estos desafíos no son simples obstáculos, sino oportunidades divinas que Dios utiliza para moldear no solo nuestro carácter, sino también para refinar nuestra fe. De hecho, son una prueba de la perseverancia que cultivamos. En Santiago 1:2-4 se nos instruye: hermanos míos, consideradlo toda alegría cuando caéis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe trabaja la paciencia. Y paciencia, teniendo su trabajo perfecto, para que seas perfecta y completa, sin ninguna deficiencia. Lo que podemos aprender aquí es que detrás de cada dificultad hay una oportunidad para crecer, para ser más completos en Cristo. Es fundamental que miremos no solo nuestra propia lucha, sino también cómo nuestra respuesta al dolor y al sufrimiento resuena en la vida de quienes nos rodean. Cuando podemos afrontar las dificultades con gracia y fe, estamos dando testimonio a otros de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Así, cuando nuestras acciones reflejan la luz de Cristo, no solo estamos viviendo nuestra fe, sino que también la exponemos a un mundo que anhela desesperadamente la esperanza y la verdad. Recuerda que somos las cartas vivas de Cristo. Es en nuestras acciones donde se lee el mensaje. Voy a compartir un ejemplo poderoso que siempre me ha tocado: la historia de José en el Antiguo Testamento. Vemos a un joven que, tras ser traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, nunca dejó de confiar en Dios. José no cedió a la amargura. En Génesis 50:20, cuando sus hermanos finalmente se unen a él, José dice: habéis conspirado contra mí, pero Dios hizo que fuera bueno hacer lo que vemos hoy, que es mantener viva a muchas personas. La transformación que tuvo lugar en la vida de José es una vívida ilustración de cómo Dios puede transformar situaciones adversas en instrumentos de su gloria. El dolor y la traición que sufrió no solo le moldearon, sino que también salvaron a la nación en tiempos de hambruna. Las dificultades que enfrentamos suelen ser como herramientas que Dios usa para moldearnos. Al asegurarnos de que estamos destacando la belleza que la transformación aporta a nuestras vidas, no podemos ignorar el papel que la comunidad desempeña en este proceso. En tiempos de dolor y lucha, redoblamos la importancia de la relación que tenemos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En Hebreos 10:24-25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para incitar al amor y a las buenas obras, no abandonando la reunión de nosotros mismos, como algunos tienen la costumbre, sino esforzándonos unos a otros, y más aún al ver que se acerca ese día. Es en este contexto de interrelaciones y apoyo mutuo donde tiene lugar esta verdadera transformación. Nos necesitamos unos a otros. No es una cuestión de elección, sino una necesidad espiritual. Cuando nos reunimos, ya sea en oración, meditación sobre la palabra o servicio, creamos un entorno donde la gracia de Dios puede fluir, fortalecer y transformar. En Romanos 12, Pablo habla del cuerpo de Cristo,
Como partes de este cuerpo, debemos ser intencionados apoyándonos mutuamente, cargando con las cargas de cada uno. El ánimo que damos y recibimos es también una extensión del amor de Dios, en acción. Al comprometernos a estar presentes en la vida de otro, estamos expresando la esencia misma del Evangelio, y hay algo poderoso que ocurre cuando practicamos el amor y el ánimo en el camino. Piensa un momento en el impacto de las palabras. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y quien lo usa bien come de su fruto. Nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir. ¿Qué tipo de palabras le estás dando a los demás? En tiempos de prueba, necesitamos palabras de ánimo más que nunca. Deberíamos ser el tipo de personas que dicen la verdad, pero también traen esperanza, sabiduría y amor. Cada uno de nosotros puede ser una fuente de luz, un portavoz de la verdad de Dios, y eso puede cambiar la vida de alguien. Además, cuando nos volvemos intencionados respecto a la transformación que Dios desea hacer en nosotros, no solo mejoramos nuestras propias vidas, sino que también nos convertimos en agentes de cambio en este mundo. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: Por tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas han desaparecido. He aquí, todo se ha vuelto nuevo. Al abrazar esta nueva identidad, somos enviados como embajadores de Cristo. Nuestra transformación no es solo para nuestro beneficio, sino para que podamos ser luz en un mundo que clama por cambio. ¿Pero es esta transformación una experiencia fácil? Absolutamente no. A menudo, ser moldeados por Dios nos obliga a dejar atrás viejos hábitos e ideologías que no se alinean con su verdad. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos anima: Hermanos, no creo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiendo la mano hacia lo que está por delante, sigo adelante hacia la meta del premio del llamado ascendente de Dios en Cristo Jesús. Esta necesidad de dejar atrás es algo que debemos hacer constantemente. Debemos ser intencionados al buscar renovar la mente y un corazón moldeados a imagen de Cristo. Te pregunto, ¿qué necesitas dejar atrás hoy? ¿Qué verdades necesitas abrazar para dar un paso adelante? ¿Qué heridas siguen abiertas y necesitan curación? Y, más importante aún, ¿cómo puedes comprometerte a ser un agente de amor y ánimo para quienes te rodean? Te invito a practicar la transformación, a buscar una renovación continua en tu vida y a participar activamente en la vida de tu comunidad. Que seamos personas que no solo hablemos del amor de Dios, sino que también lo demuestren en nuestras acciones, palabras y comportamientos. A medida que seguimos en nuestro camino, que siempre nos recordemos que estamos en constante crecimiento y aprendimiento. No estamos solos en este camino, pues tenemos la presencia de Cristo y la comunidad de fe a nuestro lado. Que seamos luz, esperanza y transformación para el mundo que desesperadamente necesita a Jesús. Amén. Mientras continuamos este camino de reflexión sobre nuestra transformación en Cristo, os invito a imaginar la magnitud del llamado que tenemos en nuestras vidas. En cada paso que damos, recordemos la responsabilidad que conlleva esta identidad como nuevos discípulos. En 1 Pedro 2:9, se nos declara una generación elegida, un sacerdocio real, una nación santa, y esto nos muestra que no somos solo individuos que buscan crecimiento, sino un pueblo unido en una misión divina. Nuestra transformación no es solo un asunto personal, se trata de vivir esta nueva identidad de forma colectiva e impactante. Jesús nos llamó a ser luz en un mundo rodeado de oscuridad. En Mateo 5:16 nos dice: Que tu luz brille ante los hombres, para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Esta luz que debemos iluminar es la esencia misma de Cristo en nosotros, y se manifiesta a través de acciones concretas y el amor que demostramos. Esto nos lleva a una pregunta profunda: ¿cómo podemos ser la luz que refleja esta esperanza genuina? Vivimos tiempos difíciles, donde la oscuridad parece aumentar a nuestro alrededor. La ansiedad, la soledad y la tristeza afectan a muchas vidas. Es nuestro privilegio y responsabilidad ser agentes de ayuda en este contexto. La transformación que Dios realiza en nosotros debería llevarnos a actuar con intención, a tender la mano y ofrecer apoyo, no solo con palabras, sino con acciones. En Santiago 2:15-16, vemos que si un hermano o hermana está desnudo y necesita pan, ¿de qué sirve simplemente desear bien sin ofrecer ayuda? Es vital que nuestro amor se traduzca en acciones tangibles.
No debemos olvidar que también estamos llamados a enfrentar las injusticias sociales y defender a los oprimidos. El Salmo 82:3 nos exhorta: defended a los pobres y a los huérfanos, hacer justicia a los afligidos y necesitados. Debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo esto en nuestra comunidad? ¿Estamos simplemente observando o estamos participando activamente en la lucha por quienes no tienen voz? El amor de Cristo debería impulsarnos a tomar una postura, no solo en cuestiones que nos afectan directamente, sino también en aquellas que desafían nuestro consuelo y exigen acción. Como embajadores del reino de Dios, debemos buscar la justicia y la compasión en cada interacción, reconociendo que cada vida tiene un valor intrínseco. En Lucas 10:30-37, en la parábola del buen samaritano, Jesús nos enseña que la compasión va más allá de quienes somos, va más allá de nuestras nacionalidades, etnias o estatus. Al samaritano no le importaban las consecuencias de ayudar a un hombre herido. Se acercó, atendió las heridas y se aseguró de que su amigo recibiera el tratamiento que necesitaba. Estamos llamados a hacer lo mismo. Vivimos en un mundo lleno de necesidad. A menudo, esta necesidad se manifiesta de formas mucho más sutiles. Las personas que nos rodean pueden parecer mantenerlo todo unido en la superficie, pero por dentro están luchando. Un mensaje sencillo de ánimo, un tiempo dedicado a escuchar o una oferta de ayuda práctica pueden marcar una gran diferencia en la vida de una persona. ¿Alguna vez te has parado a pensar en el impacto de un simple "estoy aquí para ti" o "¿cómo puedo ayudarte hoy"? La respuesta a esta pregunta puede significar la diferencia entre la esperanza y la desesperación para alguien. Es hora de que seamos más intencionados en nuestro enfoque de la vida diaria, que despertemos cada día preparados para ver las oportunidades que Dios pone en nuestro camino. Debemos recordar que no somos simples espectadores en un mundo que clama por cambio, sino participantes activos en el plan de Dios para la humanidad. En Lucas 9:23, Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle. Esto es un llamado no solo a los grandes y grandilocuentes, sino también a las pequeñas interacciones de la vida cotidiana. Cada una de estas interacciones es una oportunidad para glorificar a Dios. La transformación no solo ocurre en nosotros, sucede a través de nosotros. Podemos estar experimentando un proceso continuo de renovación y crecimiento, pero esto debe reflejarse en nuestro comportamiento. A menudo, ser tan ligero requiere un esfuerzo consciente y deliberado. Puede significar vibrar a una frecuencia diferente a la cultura que nos rodea. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de actuar cuando todos los demás estaban en silencio? Esto es un reflejo del Espíritu Santo moviéndose en tu corazón. No debemos ignorar estas convicciones, sino buscarlas y ponerlas en práctica. Así que consideremos, ¿cómo podemos cultivar esta disposición a actuar como agentes de Dios? ¿Cómo podemos preparar nuestro corazón para volvernos más sensibles a las necesidades que enfrentamos en nuestra vida diaria? Debemos estar ante Dios, pidiéndole que nos muestre las áreas en las que podemos servir y tener impacto. En oración, clamamos por misericordia y reconocimiento, pidiéndole que nos convierta en verdaderos instrumentos de paz y cambio en la vida de quienes nos rodean. Fíjate que esta disposición a actuar está profundamente arraigada en el amor de Cristo. En Colosenses 3:14 se nos recuerda: pero sobre todo sea amor, que es el vínculo de la perfección. El amor es la fuerza motriz detrás de nuestras acciones y la clave que mantiene todo unido. Sin amor, nuestras acciones pueden volverse vacías o motivadas por intereses personales. Es el amor lo que nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, estamos aquí para servir, para traer esperanza y para marcar la diferencia. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, por pequeño o grande que parezca. Las pequeñas cosas pueden generar grandes cambios. Al compartir nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro amor, permitimos que Dios actúe a través de nosotros. El impacto que podemos tener en nuestra comunidad es incalculable y podría extenderse más allá de lo que podemos imaginar. Por eso, unámonos en nuestra misión. Alcémonos como una comunidad de luz, dispuestos a actuar ante la necesidad, listos para amar como Dios nos ha amado. Así, que vivamos la transformación que Dios ya ha iniciado en nosotros, permitiendo que resuene en nuestras acciones y palabras. Juntos, seremos agentes de esperanza y amor, reflejando el carácter de Cristo en un mundo que clama por Él. Que sigamos siendo luz en esta tierra, porque si realmente somos criaturas nuevas,
La luz que brilla en nosotros no debe ocultarse, sino iluminar cada rincón, cada vida que cruce nuestro camino. Amén. Mientras continuamos nuestro camino de fe y transformación, es fundamental que reflexionemos sobre la importancia de la persistencia y la resiliencia en nuestro camino como seguidores de Cristo. La vida no está exenta de desafíos, y a menudo nos enfrentamos a obstáculos que pueden desviarnos de nuestro propósito de vivir como luz y agentes de cambio. Aquí es donde la palabra de Dios nos fortalece y nos reorienta. En Romanos 5, 3, 4, Pablo nos recuerda que nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y paciencia, experiencia, y experiencia, esperanza. Este versículo es una verdad poderosa que debemos interiorizar. Las dificultades que enfrentamos no son solo barreras, sino oportunidades para crecer en carácter y fortaleza. La paciencia que desarrollamos en las tormentas de la vida nos da la experiencia que necesitamos para afrontar nuevos desafíos, y esta experiencia, a su vez, alimenta nuestra esperanza. ¿Cuántas veces te has sentido desanimado? ¿Quién de nosotros no ha pasado por momentos en los que la esperanza parecía desvanecerse? En 2 Corintios 4, 16, 18, Pablo ofrece una perspectiva renovadora. Por eso no nos desmayamos, pero aunque nuestro hombre exterior se desgaste, el hombre interior se renueva día tras día, porque nuestra ligera aflicción, por un momento, trabaja para nosotros un peso eterno de gloria sin comparación. Debemos tener en cuenta que las dificultades temporales no son el final de la historia, forman parte del proceso que nos moldea y nos prepara para una mayor gloria. Quiero que pienses en un ejemplo al que muchos nos enfrentamos: el desánimo tras intentar ayudar a alguien, pero no ver resultados inmediatos. A menudo nos enfrentamos a la frustración de no tener éxito, pero es importante entender que nuestro papel no es garantizar resultados. Nuestro papel es ser obedientes y amorosos. Efesios 2:10 nos recuerda que somos su obra, creada en Cristo Jesús para las buenas obras. Las buenas obras son nuestras acciones, y el resultado de ellas pertenece a Dios. Estamos sembrando semillas, y aunque no podamos ver la cosecha de inmediato, Dios siempre está obrando entre bastidores. Uno de los mayores obstáculos que enfrentamos en el camino de la fe es la comparación. Es fácil mirar a otras personas y pensar que sus vidas son más exitosas, más impactantes o más llenas de fe. Sin embargo, debemos recordar que cada uno de nosotros tiene un camino único. En 2 Corintios 10:12, Pablo nos advierte contra la comparación, porque no nos atrevemos a clasificarnos ni compararnos con los que se encomiendan a sí mismos, pero mediéndonos por la medida que nos damos y no por la de los demás. Cada uno de nosotros tiene dones y talentos diferentes, y las comparaciones a menudo nos distraen de nuestro verdadero propósito. Así que quiero animarte a que te centres en tu vocación individual. ¿Qué ha puesto Dios en tu corazón? ¿Qué crees que te está pidiendo que hagas? Puede ser algo pequeño, como visitar a una persona solitaria en tu iglesia o involucrarte en un proyecto comunitario. Lo importante es actuar. Recuerda que cada gesto cuenta, cada acto de amor, cada palabra de ánimo marca la diferencia. A veces, cuando tenemos una visión tan limitada de lo que tenemos delante, nos llevan a olvidar que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros de maneras que no podemos ver. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos. Debemos confiar en que el Señor tiene un plan mayor, que, incluso en medio del sufrimiento y la lucha, está formando nuestros corazones y mentes para algo extraordinario. Te invito a renovar tu esperanza en este camino. Levanta la mirada. En Romanos 15:13 recibimos una promesa poderosa. Ahora el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en vuestra fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta verdad debe ser una invitación constante a reponernos en las promesas de Dios, recordando que el verdadero ánimo y la verdadera transformación provienen de una relación íntima con Él. A medida que avanzamos, mantengamos nuestros corazones y mentes abiertos a lo que Dios desea hacer en nosotros y a través de nosotros. Que seamos agentes de transformación que nunca se rindan, que perseveren en el amor, que bendigan a quienes nos rodean y que, sobre todo, estén llenos de la esperanza que solo Cristo puede dar. Amén.